Buenas noches, hermanas, hermanos. Estamos viendo el tema de la adoración y como ustedes ya se han dado cuenta a lo largo de lo que hemos ido revisando de este tema, la adoración no se puede circunscribir o no se debe circunscribir a un elemento o a una acción X dentro del culto, dentro de, de una reunión, sino que cuando hablamos de adoración estamos hablando de una forma de vida, ¿ya? Hemos hecho un recorrido más o menos largo para que no o por lo menos quede la menor cantidad de cabos sueltos en este proceso, y partimos desde la misma definición, tanto en el griego, en el hebreo, lo importante de entender las palabras en su idioma original para entender también lo que la adoración en sí, en este caso, significa. Y también, también la adoración, para entender el proceso de la adoración, tengo que entender primero quién es Dios, quién soy yo, ¿no es cierto? Hacer y establecer esa diferencia. O sea, no la vamos a establecer, pero a lo menos tener conciencia o una conciencia permanente de quién es Él y quién soy yo. Y por eso es que también repasamos algo de los atributos de Dios, lo que lo hace digno de toda adoración y alabanza. También la adoración ligada a lo que entendemos como el temor de Dios, tanto alguna descripción en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de esto. Nuestra situación, cómo ha variado nuestra situación al ser ahora hijos de Dios, que somos privilegiados con la salvación, por supuesto, inmerecidamente, pero además somos privilegiados dentro de este proceso con la capacidad de adorar a nuestro Dios, ¿ya? Adorar a nuestro Dios. Recalcar que el tema de la adoración o específicamente esto no puede ser recibida ni dada a ninguna persona, ni siquiera a otro tipo de seres creados por Dios como los ángeles, por ejemplo. Vimos algo de la perspectiva de la adoración en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y nos detuvimos la semana pasada en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. En estos 4 versículos nosotros vemos la palabra adoración con sus distintas aplicaciones, ya sea en forma verbal, en forma de pronombre o de acción como verbo, ¿no es cierto? 11 veces en 4 versículos, lo que significa que este es un tema relevante, y tratamos este tema principalmente en relación a lo que puede no o lo que no es ahora en forma práctica la adoración. Todo lo anterior que vimos era un contexto de definiciones, de entender principalmente eso, definiciones. Ahora en el tema ya de la práctica de la adoración, nos encontramos con el Señor Jesucristo en esta conversación con esta mujer samaritana, ¿no es cierto?, que a partir de una petición súper doméstica como agua, ¿ya?, se genera todo un diálogo que finalmente va a derivar en esto y en un capítulo larguísimo donde Jesús termina predicando el Evangelio a los mismos samaritanos y además recibiendo los samaritanos de buena gana el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿ya? Por lo tanto, el tema puntual aquí era en relación a los lugares donde supuestamente la adoración era o debía hacerse. Y cuando estamos hablando de debía hacerse, es que hubo un tiempo en que eso fue correcto. Es decir, específicamente Jerusalén era la ciudad donde se debía adorar, el templo, en fin, todo lo que eso constituía era dado por Dios, ¿ya? El tema de los samaritanos era que los samaritanos, producto del rechazo que experimentaron de parte de los judíos ortodoxos, ¿no es cierto?, ellos establecieron en otro monte, en la zona de Galilea, un tipo de adoración que se asemejaba en algo a la adoración del templo, pero que estaba además mezclada con otros rituales de tipo pagano. Entonces, por eso que Jesús le dice, ustedes adoran allá, pero ustedes no saben a quién adoran. Nosotros los judíos sí sabemos, porque obviamente la salvación viene de los judíos, pero le quiere decir también que eso en definitiva no es lo relevante, porque dice, más la hora viene. Jesús le dijo, mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, créeme mujer, ¿por qué? Porque en la mente de la mujer existía era imposible esgrimir el hecho de que se pudiera adorar en otro lugar que no fueran Jerusalén o en el caso de ellos el monte Gerizim. Entonces después le dice, más la hora viene, está hablando, va a llegar un momento, créeme, va a llegar un momento, mujer, que no va a importar el lugar, no va a importar el lugar. Más adelante Pablo dice, no importan tampoco las etnias, no importa si eres judío, griego, lo cual ya es incluso más profundo porque el judío de por sí mantenía su exclusividad de ser los únicos capaces de adorar o autorizados para adorar a Dios. Pablo rompe con eso, ¿no es cierto? Y dice, no, ahora no importa judío, bárbaro, escita, todos. No hay acepción de personas, de todo tipo de personas Dios llama ovejas suyas. Y entonces le dice más ahora, y ahora es, porque Él es, en definitiva, el punto de inflexión en esa hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán. Entonces, adoradores, título, adorarán, acción al Padre, y agrega el gran cambio que es en espíritu y en verdad. Por eso que no va a importar ni el lugar, ni la raza, ni la formación, nada, sino que si es en espíritu y en verdad. Y agrega, ¿no es cierto?, que tales son los adoradores que Dios busca, ¿ya? Vimos también entonces que al ser Dios espíritu, su naturaleza espiritual, no podemos hoy día nosotros asociarla a cosas físicas. Vimos todo eso, ¿no es cierto? Y llegamos al tema de hoy. Yo me he extendido largamente en el tema de la adoración, porque espero que nosotros podamos dimensionar la importancia que esto tiene. Si hay algo que debiera definirnos a nosotros los cristianos, es adoradores de Dios. Y es tan importante entender el concepto de la adoración, porque hay mucha confusión, y vuelvo a insistir, si tú pones, por ejemplo, en la internet adoración, probablemente adoración cristiana, te va a salir una gran cantidad y mayoritariamente relacionado con la música. Y no estoy diciendo que la música no sea un elemento propiamente tal, pero la música es un derivado de esto, ¿no es cierto? Porque la adoración tiene que ver con quién soy. Un verdadero adorador implica que es toda una persona, no una parte de esa persona o una acción determinada de esa persona. Entonces debemos nosotros empaparnos de eso, porque vuelvo a insistir, si algo debiera definirnos a nosotros es que fuéramos verdaderos adoradores de Dios, ¿ya? Y cuando alguien hoy día puede decir, en esa persona siempre está adorando al Señor, es como que alguien que está, ¿no es cierto?, moviéndose. Y está bien si es una expresión. Ahora, si eso que se ve por fuera tiene un sustento interno, amén. Pero desgraciadamente en la gran mayoría de los casos no es así. Entonces tenemos una avalancha de emociones y a la gente le molesta eso porque se les toca supuestamente un punto sensible y de alguna manera se piensa que se cohíbe tal o cual cosa. No, uno no está en condiciones de cohibir nada, ni de prohibir nada. Pero sí de exhortar a que nuestra vida, en primer lugar, nuestra forma de vivir sea en concordancia con lo que la Biblia determina de adoración a Dios, ¿ya? Y algo que es importante que comencemos a entender es que la adoración no se centra en lo que podemos recibir de Dios o pedirle a Dios, sino que siempre la adoración se centra en qué le doy yo a Dios. Entendiendo esa máxima de que Dios no necesita nada, ¿no es cierto? Pero Él nos manda a darle. Nosotros normalmente estamos pidiendo, ¿no es cierto? Señor, dame fuerza, dame tu espíritu, lléname. Y nosotros tenemos que saber que Dios ya nos dio todas esas cosas. La Biblia dice que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Por lo tanto, lo que tengo que hacer yo es desarrollar todo aquello que Dios me ha dado. Me ha dado ya. ¿Se entiende eso? O sea, no necesitamos más de su espíritu, ya lo tenemos completo. Nosotros necesitamos desarrollar eso. Y lo desarrollamos en la medida que nos damos al propósito de Dios. Esto no se trata de que Dios me dé, sino que yo me doy a Él.
La adoración verdadera siempre es así. Siempre es así. Ponemos el ejemplo de la mujer de María, ¿no es cierto?, hermana de Lázaro, que las dos apariciones que ella tiene son dos apariciones que marcan mucho su carácter y también su prioridad en la vida. No estoy diciendo que esto con Marta no era ni cristiana, no, simplemente estoy hablando de la prioridad que María en un momento determinado, por lo menos por las dos escenas puntuales en las que ella aparece en primer lugar a los pies de Jesús, ¿no es cierto?, aprendiendo de él y disfrutando de la maravilla de escuchar al mismo maestro la enseñanza, ¿no es cierto? Y la segunda vez es en relación a este pasaje que vemos en Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bien, ahí tenemos una escena que el Señor replica en los evangelios y que dice claramente, ¿no es cierto?, que donde se predique el evangelio siempre se va a hablar de esta escena. Ahora, ¿en qué consiste esta escena? Tenemos a Jesús en la semana de su pasión y crucifixión, ¿no es cierto?, donde tiene una tremenda actividad, comenzando con la famosa entrada triunfal, pero previo a eso, él se detiene en Betania y cena con sus amigos. Y de alguna manera profética, probablemente sin saberlo, María hace este acto. Ella toma un frasco de perfume de nardo que estaba avaluado en 300 denarios, y si entendemos que un denario era el salario de un día de un obrero, estaríamos hablando de prácticamente un año de salario. Por lo tanto, seguramente era su gran capital, entre comillas, desde el punto de vista económico. Nosotros no nos centremos tanto en el frasco de perfume ni cuánto valía, sino que en el acto de María, que tomó lo que aquello que para ella era de valor, y no solamente para ella, sino que para el resto, en ese momento ella estuvo dispuesto a colocarlo en favor de lavar los pies de Jesús. Ustedes saben que lavar los pies de una persona era un acto que hacía normalmente el siervo más bajo de una familia, y constituía un trabajo que no era agradable, pero quien lo hacía normalmente se identificaba con el grupo más bajo dentro del escalafón social e incluso dentro del escalafón de siervos y esclavos de una casa. Por lo tanto, el gesto tiene implícito una serie de elementos de humildad, de sumisión, de entrega, de todo lo que en definitiva es un corazón que arde por el Señor Jesús en gratitud, en gratitud. Ella no tuvo problemas en hacer eso. El ladrón de Judas obviamente lo encontró atroz. En otro pasaje dice que los discípulos, en plural, porque obviamente era una situación totalmente nefasta a sus ojos. Sin embargo, de partida el perfume no era de ellos, ¿ya? Que tienen que estar metiendo en cuestiones, es muy típico de nosotros. El perfume no era de ellos, ¿ya? Segundo, están privando a esa mujer, o querían privar a esa mujer, de un acto sincero, de un corazón agradecido realmente y lleno, y que ardía de gratitud por Jesús. Hermano, yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros. Y no estoy hablando de que lleguemos a la casa a romper perfume, no. Estoy hablando de qué le estamos dando al Señor cuando hablamos de adoración. Mucha gente se queja de que, y algo que también les quiero decir, a mí
me molesta a esta altura de mi vida, que es el hecho de que personas a veces dicen, no, pero es que la alabanza es tan poca, el tiempo de la adoración es tan poco, uno no alcanza a conectarse. Mira, mijito, si no te conectas diariamente con el Señor en adoración, no te vamos a hacer un concierto para que lo hagas, porque esta cuestión no es así. No es así. O cuando alguien dice, mira, es que en realidad aquí es como fría la alabanza, te das cuenta, son factores externos y normalmente es por razón de que asociamos la adoración con un estado emocional. Y no estoy en contra de las emociones, lo que estoy diciendo es que la adoración no es eso. La adoración externa es el fruto de un corazón ardiendo por Jesús internamente, pero, como lo vamos a ver aquí, en función de lo que es la verdadera adoración. Y creo hoy día que nosotros estamos faltos en eso. Parto por mí. Estamos faltos en eso. No estoy aquí para culparlo, bajo ningún punto de vista. No estoy aquí para yo mismo culparme, sino que para cambiar el rumbo en función. Por eso que me he tomado más tiempo en este estudio. Por eso que me he tomado más tiempo en este estudio. Porque la adoración es dar. Ella, fíjate que lo lavó con sus cabellos. 1 Corintios 11:15 dice algo que es re importante. Por eso que esta acción de María está llena de un significado que para nosotros puede resultar un tanto ajeno. Pero está llena de un significado en el momento y en el tipo de adoración que ella conocía. Lo que ella todavía no tenía el Espíritu de Dios, todavía no había comenzado la iglesia. Ella estaba con un corazón sumamente entregado a Dios, ardiendo por Dios en adoración. ¿Ya? 1 Corintios 11:15 dice: Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, resumiendo, ella sacó lo que de más valor tenía en su casa, como una forma de agradecerle a Jesús, de agradecerle a Jesús. Uno a veces cuando ha estado en un lugar y lo han tratado bien y esta cosa, de verdad, ¿qué es lo que te nace? ¿Qué es lo que te nace? Pucha, comprar un regalo por lo menos para el dueño de casa, para la dueña de casa, un presente, algo simbólico que físicamente, ¿no es cierto?, grafique, ¿qué cosa? Una gratitud. Y aunque uno cuando lo recibe a veces me dice no es necesario, pero ¿sabes qué? Eso fomenta el bendito hábito de ser agradecido. De ser agradecido, no porque necesitemos las cosas, sino porque efectivamente cuando la gratitud se expresa en algo concreto, ¿no es cierto? Efectivamente eso tiene un valor porque tú te estás desprendiendo de algo. ¿Ya? Te estás desprendiendo de algo. Ya lo vamos a llevar al punto de la adoración. Y la mujer usó sus cabellos. Entonces hizo una función deshonrosa, lavar los pies, con algo sumamente lujoso y caro, inédito, ¿no es cierto? Un acto absolutamente inédito. Y además no ocupó una toalla o un paño, sino que su propio cabello, con aquello que le era más honroso a una mujer, su cabello. Por lo tanto, eso es adoración, hermano. Es tener una gratitud tan grande por Jesús, por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que sigue haciendo por nosotros, que no puede haber nada que se interponga entre nosotros y el Señor en cuanto al tema de la adoración. Entonces, la adoración es qué le doy yo a Dios, no qué recibo de Él. No qué recibo de Él, sino qué le doy yo a Dios. Entendiendo que Dios no necesita nada, pero entendiendo que cuando nosotros damos a Dios, y no estoy hablando solamente de algo material, estoy hablando de un darnos completamente en el amplio sentido de la palabra, ¿no es cierto? Darnos a Dios significa tener un corazón lleno de gratitud a Él. Lo primero que hizo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Te necesita Dios a Isaías? No. ¿Necesitaba a Pablo? No, pero los usó y ellos estuvieron felices de ser usados por el Señor. Eso marcó su vida, eso les dio el sentido que nunca antes tuvo. Entonces, con ese ejemplo
vemos que el centro de la adoración es el Padre. Y recordamos este pasaje de 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces dijimos, lo que se haga, hágase para la gloria de Dios. Entonces tengo que aprender qué es lo que es hacer las cosas para la gloria de Dios. Decíamos la semana pasada, no se trata de decir, me tomo este vaso de agua para la gloria de Dios, me como bueno, estoy tomando ahora carne vegetal, esta carne de soya, ¿no es cierto?, para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios. Señor, gloria a Dios. No, se trata de entender qué es realmente hacer las cosas para la gloria de Dios. Y cuando decimos la gloria de Dios, estamos hablando de ¿qué? De adoración. De adoración. La adoración encierra todo. La gloria de Dios, la obediencia a Dios, agradar a Dios. Cuando uno agrada a Dios, está adorándole. La adoración consiste en eso. Entonces, vamos a ir primero vamos a empezar de abajo hacia arriba. La verdadera adoración y el verdadero adorador es alguien que está siendo transformado, que ha sido salvado y está siendo transformado. En la salvación, hermanos, recuérdalo, nosotros no tenemos ninguna injerencia, es un acto de la voluntad de Dios, estando nosotros muertos y Él nos da vida. No tuvimos ninguna injerencia en eso, así como no tuvimos ninguna injerencia en nuestro nacimiento físico, que es el ejemplo de la conversación de Jesús con Nicodemo, uno de los ejemplos, lo que Jesús le está diciendo, tú tienes que nacer de nuevo, pero le está diciendo, tú no tienes nada que ver en el nacimiento espiritual como no tuviste nada que ver en tu nacimiento físico. Es un acto soberano de la gracia y la voluntad de Dios. Pero una vez que hemos nacido de nuevos, nosotros hemos sido salvados y además hemos sido equipados completamente, como dice la Escritura, con todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Para qué? Para rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La santificación es un proceso activo de parte de nuestra voluntad. Nosotros no tenemos que inventar cosas. Nosotros no tenemos que buscar nuevas revelaciones. Nosotros tenemos que conocer y obedecer la palabra de Dios. Por eso es que existen diferencias en la madurez del pueblo de Dios. Si la santificación fuera un proceso en el cual nosotros no tuviéramos injerencia, entonces todos estaríamos exactamente al mismo nivel. Y el tema es que hay gente, hermanos, que crecen más que otros. ¿Y eso es por qué? Porque en definitiva hemos entendido la parte práctica de nosotros, que no es hacerle sugerencias a Dios, no es mejorar la Biblia, no es cambiar la Biblia, es conocer la Biblia y en el poder del Espíritu Santo aplicar lo que esa Biblia dice. Ahí está. 1 Tesalonicenses 4, 1 al 12, es un pasaje largo, pero que es importante la porción completa para entender lo que es un verdadero adorador y cómo se manifiesta de forma práctica el que soy un verdadero adorador. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que os abundéis en ello, más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada.
No aparece en ninguna parte la palabra adoración, ¿no es cierto? Pero dice en el versículo 1 inmediatamente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, ejemplo, ¿no es cierto? Ejemplo, nunca vamos a ser perfectos desde el punto de vista de que no vamos a cometer errores o no vamos a pecar, pero sí debemos inclinar nuestra vida a la dirección de Dios, y efectivamente es ahí cuando nos debemos constituir nosotros en ejemplo. Parte de la adoración a Dios es poder también servir de inspiración y ejemplo a otros. Pregunta: ¿estás tú sirviendo de ejemplo a alguien? Nadie puede escapar de eso. El impacto de tu ejemplo es cosa de Dios. Si es a una persona, a 10 personas, a 1000 personas, eso no tiene que ver con uno. No es ese el punto de medición. El punto de medición es si soy un ejemplo realmente a los ojos de Dios, y ese ejemplo está siendo por Dios utilizado en favor de otros, ya sea para animarlos a la santificación o llamarlos a salvación. Pero todo cristiano debe ser un ejemplo. No podemos escapar de eso. No podemos escapar de eso. Cuando cada vez que nosotros decimos, no me mire a mí, mire a Cristo y todas esas cosas, claro, sí, claro que tiene que ver a Cristo, pero Cristo está en nosotros, dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. Entonces, primero dice ejemplo, y dice: ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Agradar a Dios. Cuando agradamos a Dios lo estamos adorando. Agradar a Dios es adorarlo. Agradar a Dios es hacer las cosas para su gloria. Entonces, así dice: abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y aquí viene: pues la voluntad de Dios es ¿qué? Vuestra santificación. Aquí, ¿cuántas cosas identificamos en términos prácticos relacionado con la conducta de un hijo e hija de Dios que está siendo transformado y que su vida está agradando a Dios? Y si su vida está agradando a Dios, entonces está adorando a Dios. Ahora, si esa adoración además tiene una manifestación de emoción, bendito sea el Señor, maravilloso, precioso. Pero si es solamente la emoción y no se van cumpliendo estas cosas, por eso se acuerdan, de adentro hacia afuera, la adoración es de adentro hacia afuera. María tomó eso porque tenía un corazón lleno de gratitud a Dios. No lo hizo por quedar bien con Él, no lo hizo porque iba a obtener algo, no lo hizo para que lo viera la gente, no lo hizo para que quedara escrito a ella y diga: ay, con esto van a aprender de mí por los siglos. No. ¿Quién vio esa escena? ¿Te das cuenta? Ese es un corazón de adoración. Ahora dice acá, primero, que tengamos una vida moral, una vida sexualmente santificada a los ojos de Dios, los que somos casados, con nuestra esposa y nuestra esposa conmigo, mi esposa conmigo. Que sepamos agradar a Dios en eso, no en concupiscencia, no en cosas inmorales. Entonces, ¿qué saco yo con cantar y llorar? Que incluso puede ser muy sincero, pero si en la noche me veo un video pornográfico. ¿Te das cuenta? ¿Es eso adoración? A eso me estoy refiriendo, a eso se refiere esto, que la transformación es de adentro hacia afuera. Afuera se va a expresar, claro, pero afuera, si se expresa afuera, tiene que tener un sustento interno, si no soy un hipócrita, estoy actuando algo que no soy. ¿Se entiende? Entonces, a eso está apuntando. Después dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Qué habla de eso? Honestidad, integridad. ¿Cuánta gente en esta iglesia, en cualquier iglesia, no se saludan? ¿Sabes por qué? Porque tienen problemas de plata, deudas no pagadas. Le pediste plata a alguien y no la devolviste. Te comprometiste a hacer un trabajo y no lo terminaste. Y están los dos o los tres o quien sea en la misma iglesia, ambos están levantando manos, lloran, gritan, todo, pero no se saludan. Hay cosas pendientes, ¿por qué? Porque hay esto. Entonces, esa adoración, ¿sabes qué? Ese tipo de, entre comillas, adoración es exactamente lo mismo que cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Estoy hasta aquí de su sacrificio. Ustedes no entienden. A mí no me impresiona que levanten las manos, que lloren, que no, lo que realmente quiero es un pueblo transformado. Y aquí está dando algunos ejemplos.
Dice el versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Si somos hijos de Dios y estamos desechando esto, entonces, ¿de qué adoración estamos hablando? Versículo 9, pero acerca del amor fraternal, amor entre nosotros como hermanos. A veces la amistad, y de hecho no es posible con todo, y lo hemos dicho miles de veces, pero el amor es otra cosa, el amor es por sobre la amistad. Es por sobre la amistad y es un amor fraternal. Jesús dijo que el amor fraternal entre nosotros debía ser tan potente dentro de la iglesia que atrajera incluso a los inconversos, no necesariamente que se convirtieran, pero un polo de atracción de algo que no encuentran en el mundo. Pero Santiago dice, si ustedes tienen envidia, tienen rencor, esto acá, se pelan, todo esto, no es que de ahí vienen todos estos problemas que se generan dentro de la iglesia. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo podemos? ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, porque debemos entender que la adoración se refiere a esto, a esto. Puede que no cantemos nada, ¿me entiendes? Pero si estamos en esto, ciertamente estamos adorando a Dios. Ahora, ¿cantamos en el servicio? Claro. ¿Es hermoso hacerlo? Claro. ¿Es hermoso cantar? Claro que sí. Pero esa no es la adoración. Esa es una expresión externa, derivada de un corazón de adoración. Los salmos que escribió David no los escribió como un hipócrita. ¿No es cierto? No lo escribió como un hipócrita. Fueron salmos que le salían del alma, pudiéramos decir nosotros. Entonces, ¿qué dice además? Amor fraternal entre nosotros. Después dice el versículo 11, ocuparos en vuestros negocios con tranquilidad, trabajar con vuestras manos. Trabajar, ser honrado en el trabajo, ser íntegro. ¿No es cierto? Tenemos en nuestra cultura latinoamericana, desgraciadamente, la influencia del romanismo, ¿no es cierto? En estos aspectos hace que nosotros seamos como somos. Muchas veces nosotros hemos salido del catolicismo romano, pero el catolicismo no termina de salir de nosotros, porque seguimos con las mismas conductas que caracterizaba el catolicismo romano: el pillaje, el robo, la usurpación, ¿no es cierto? Entonces, eso, hermano, una mente transformada debe ser alguien que adora a Dios en su trabajo, le honra, como dice la palabra, no como cuando te están viendo, sino cuando saber que Dios en todo momento me está viendo y lo que estoy haciendo lo tengo que hacer bien, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y eso no ocurre mayoritariamente en la iglesia cristiana, en términos generales. En términos generales. ¿Hay honrosas excepciones? Sí, pero desgraciadamente los ejemplos malos abundan en esto. Incluso nosotros hemos estudiado, dice que el esclavo se sujete a su amo. Si es un hermano, con mayor razón, sírvale mejor. Si el amo o el dueño o el jefe es cristiano y su hermano que está bajo su dirección es cristiano también, ¿no es cierto? Sírvale también mejor. Sea justo, sea ecuánime, sea íntegro. Eso es adorar a Dios. Eso es adorar a Dios. ¿Te das cuenta? En un pasaje, en 12 versículos, nosotros podemos encontrar por lo menos 5 aspectos de la adoración, porque dice que esto es lo que agrada a Dios. Esto es lo que agrada a Dios. Es exactamente lo que Dios le dijo a los religiosos judíos en el Antiguo Testamento. Lo que yo quiero es misericordia, es hacer el bien, es restituir, es dejar de robar, es tener compasión. ¿Para qué quiero? Yo estoy cansado de su sacrificio. Ustedes perdieron el rumbo de su sacrificio. Y así muchas veces se puede perder el rumbo de las canciones o de lo que cantamos, porque nuestra vida interna no está siendo transformada, no estamos permitiendo que se transforme. Mi voluntad está, ¿no es cierto?, impidiendo que Dios haga su obra en mí. La soberanía de Dios es que yo ejerza mi voluntad para el proceso de santificación. Esa es la soberanía de Dios. No que Dios no pueda hacerlo, pero Él estableció que yo tengo que morir o menguar y Él crecer.
No dice te voy a matar o te voy a menguar. Yo debo menguar. Es un acto de morir a uno mismo. Por eso la adoración es darse. Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya, entonces dice, sí, pues habéis resucitado. Nosotros ya resucitamos con Cristo. Espiritualmente resucitamos con Cristo, ¿cierto? Nos falta la resurrección física, cuando sea que partamos a la presencia del Señor o seamos llevados en el rapto. Pero ya estamos resucitados con Cristo. Entonces nos dice a nosotros ahora tenemos ¿qué cosa? Que buscar, ¿qué cosa? Las cosas de arriba. No para vivir en las nubes, sino que buscar las directrices de arriba para vivir en este mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Mis directrices vienen de allá. Y están acá. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso trae adoración a Dios. Un verdadero adorador piensa, sabe, busca, se esfuerza por hacer la voluntad de su Padre, nuestro Padre. Buscar las cosas de arriba es buscar qué es lo que Dios dice respecto a tal o cual cosa. Ustedes saben los grandes errores que nosotros vemos en este mundo, en nuestro mundo cristiano, es el hecho de que la iglesia se está metiendo no en función de las cosas de arriba, sino que está metiéndose en función de las cosas de abajo. Y ya ustedes saben el concepto de la política, la iglesia cristiana está infestada con el tema de la política. La Biblia dice claramente qué debemos hacer y no hacer respecto a nuestros gobernantes, a la política y todo eso. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos, aún con buenas intenciones o creyendo nosotros que estamos abrazando una causa social, estamos equivocados. Estamos equivocados. Y no significa ser indiferente a la situación que nosotros estamos viviendo. Significa buscar las cosas de arriba. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús dijo, va a haber Pilato, 1/3 del Senado es mío. La próxima elección ni a palos salí. Mi reino no es de este mundo. Si él quisiera tener senadores, quisiera tener esto. No estoy diciendo que un cristiano no pueda ser llamado al servicio público o a participar de un gobierno, no. Pero va a tener que tener la entereza de un Daniel, de un Nehemías y estar dispuesto a pagar las consecuencias. Cuando, ¿no es cierto?, la autoridad quiera poner el pie en las cosas de Dios. Y no negociar, no transar. ¿Ya? Pero ¿qué hacemos nosotros? Entonces miramos el entorno porque ¿sabes qué? En vez de buscar las cosas de arriba y brillar como hijos de Dios y darle gloria a Dios y adorar a Dios en nuestra forma de conducta, nos metemos exactamente al nivel de las cosas del mundo. Y entonces desde aquí queremos que Dios bendiga cosas que están en el mundo, formas del mundo. No va a funcionar así. No va a funcionar así. Por eso es que todas estas marchas, caminatas por Jesús, todo, si no tienen un sentido evangelístico de verdad, donde a la gente se le llame al arrepentimiento y se le ruegue en el nombre del Señor, reconcíliense con Dios, todo esto es temporal. Todo esto es temporal. Todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Y hay solamente dos destinos. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y cuando habla de vida está hablando de la vida eterna. Y la otra vida es una eternidad en el infierno, por los siglos de los siglos. Ese es el mensaje. Y aquí rogamos, dice el Señor, ¿no es cierto?, manda que todo hombre se arrepienta. Ahora, no todo hombre se va a arrepentir, pero nuestro mandato es llevar arrepentimiento y predicar arrepentimiento a toda criatura. A toda criatura. Pero no estar pensando, como decíamos el domingo, y volvió a salir esto, en cuán
injusta está la sociedad hoy día. La sociedad ha estado injusta todo el tiempo, nunca, no ha habido tiempo de justicia. Y entonces, si llevamos el principio, a los gobernantes hay que respetarlos, dice el Señor. Claro que sí, al que honra, honra, todo eso. Pero también nos dice que los gobernantes tienen por norma, todos, en su época y en cualquier época, enseñorearse de la gente. Y es lo que vemos, por lo tanto, ya estamos advertidos. Las cosas no van a cambiar desde ese punto de vista. No hay un futuro, no hay un mañana. No hay un mañana. Métete eso en la cabeza si eres un hijo de Dios. ¿Es para vivir pesimistamente? No, todo lo contrario, optimistamente. Y entonces dedicar todas nuestras fuerzas a dar gloria a Dios en el trabajo, en la familia, todo, agradando al eterno, no al temporal. Agradando al eterno. Romanos, finalmente, 12, 1 y 2. La verdadera adoración es transformación. Y quise hacer, al igual que con el pasaje de Juan 4, escribirlo, ¿no es cierto?, para que nos demos cuenta visualmente muchas veces también de lo importante que es entender que la adoración o los verdaderos adoradores son seres humanos caídos, salvados por gracia, habiendo recibido vida eterna y que responden con gratitud por las misericordias de Dios al proceso de transformación, porque hay tanta gratitud en nuestro corazón que no podemos hacer otra cosa que agradar a Dios y adorar a Dios. Y que si lo hacemos externamente, quiera Dios que siempre eso tenga un cimiento interno. No perfecto, nunca va a ser perfecto, pero que haya una concordancia, que haya una inclinación, que haya una marca en tu vida. Eso es testimonio. Por eso hay personas que permanecen, hermanos y hermanas que permanecen en el tiempo y otros que no permanecen en el tiempo, otros que son intermitentes. ¿Qué es la diferencia? ¿Son mejores unos que otros? No. Es la respuesta a ese proceso de transformación. El saber que cada día muero, como dice Pablo. Y no es un proceso agradable, pero es un proceso necesario. Y llega a ser incluso después agradable, porque en la medida que vamos conociendo más de Dios y recibiendo de Él, nos vamos soportando menos. Entonces como que tempranito hay que matarse. ¿Ya? Antes como que esperaba un par de horas, no, ahora tempranito, lo mismo que hacía en la mañana, te pegáis un tiro espiritual. ¿Ya? Así que hermanos, para nosotros, esto no es para el mundo. Esta es una palabra para el pueblo de Dios, para nosotros. Pablo es tierno y dice, os ruego. Él era el apóstol, él podía imponer. Lo que él hablaba era palabra de Dios. En algunas partes dice el mando, pero aquí dice, os ruego, por las misericordias de Dios. Aquí estamos en el capítulo 12. Pablo ya ha largamente el libro romano, que es un manual maravilloso de teología, ¿no es cierto? Y que nos muestra cuál era nuestra condición, qué hizo Dios por nosotros, en qué nos transformó, qué nos dio, las misericordias de Dios. Primero, ¿no es cierto?, cuando dice que no hay justo ni a uno, en el capítulo 2, todos nos extraviamos, pero el capítulo 3 dice, y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él, de su gracia, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Nos entregó, Jesucristo se entregó como propiciación por nuestros pecados, que a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien, que hemos sido comprados por precio, que estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el capítulo 5. Entonces hay muchísimas misericordias de Dios a las cuales Pablo hace alusión aquí en el capítulo 12. Entonces, por las misericordias de Dios, por lo que hemos recibido de Dios, por su misericordia, no por ningún mérito. No dice, así que hermanos, ruego por vuestros méritos. No, por las misericordias de Dios, porque no teníamos ningún mérito. Por favor, evalúa todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que Jesús ha hecho por ti. Y eso en un corazón verdaderamente lleno de adoración a Dios va a generar gratitud, y esa gratitud se tiene que expresar en un entregarnos a Él, en un morir a nosotros y hacer que Él crezca en nosotros para su gloria, porque esto no se trata ni de ti, ni de mí, ni de esto. Todavía hay cristianos que están esperando y buscando la felicidad. Busquen agradar a Dios y Dios les concederá las peticiones de su corazón y le dará
realmente una vida plena. Plena en todo el amplio sentido de la palabra. Ninguno de los hombres ni mujeres de Dios, no solamente los que están registrados en la Escritura, sino que a lo largo de la historia de los mártires de la iglesia, ninguno murió amargado. Ninguno se entregó amargado. El mismo Esteban, que es el primer mártir de la iglesia, él dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Veo la gloria de Dios, imagínate. ¿Y qué produjo eso? Lo que más rabia en el resto. Pero él no murió amargado, los otros se amargaron, los que lo estaban matando se amargaron, se enrabiaron más. Un verdadero adorador nunca se va a amargar. Pucha, mira todo lo que he hecho por el Señor, mira toda esta cosa aquí. ¿Por qué? Gracias, Señor, porque podemos hacerlo. Tenemos una sola vida. Una sola vida. Y no estoy diciendo con esto que salgamos y tomemos esas decisiones desde mañana, le comparto a toda mi oficina. No, porque ¿sabes qué? Siéntate, calcula realmente, ¿no es cierto?, lo que vas a hacer, llévalo en oración, hazlo de forma madura, pero hazlo. Hazlo, lo que sea que tengas que hacer, lo que sea que tengamos que hacer. Pero por favor no tomemos decisiones emocionales. ¿Ya? Esto no es como un training de salir todo acá y vamos a ganar y somos los menos. No, en primero no vamos a ganar nada, en segundo somos los peores y en tercero todo es por gracia de Dios. Lo primero que hay que hacer es morir. Si no hemos muerto nosotros realmente, entonces cuidado, porque puede salir de nuestra cosecha. De nuestra cosecha. Pablo, cuando fue a los hermanos en Corinto, le dijo: mira, él podría haber dicho: yo soy una persona erudita, manejo perfectamente la Escritura, a mí no me vienen con cuestiones. Ya, criado a los pies de Gamaliel. Pero viene a ustedes con temor y temblor y no con ningún otro argumento más que Jesucristo y Jesucristo crucificado. Ese era un hombre que había muerto a un ego gigantesco que tenía Pablo. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le dejó el aguijón a Pablo? ¿De mala onda? No, por causa de él. Por causa de él. Por amor a él. Por amor a él. ¿Ya? Y entonces cuando uno dice ahí, realmente, Señor, yo te agradezco por esto, te agradezco porque nunca he alcanzado esto que tanto anhelaba y ahora me doy cuenta que no. Cuando uno piensa en su propia vida, no sé si a ti te pasó, ¿no es cierto?, de las cosas que tú soñaste de niño, de joven, de tu deseo de estudiar algo, de trabajar en algo, de ser algo, todo. Bueno, todos nosotros tuvimos sueños. Nosotros tuvimos sueños, ¿no es cierto? Y yo los tenía y tú los tenías. Y en mis sueños, pero ni bajo la influencia de ningún narcótico, estaba ser un pastor, ni siquiera ser un cristiano. Ni siquiera era creyente. Ni siquiera era creyente. ¿Me entiendes? Entonces, pero Dios tiene sus planes. Y no está ahí todo el tiempo. En realidad, yo pude haber sido, tenía tantas capacidades. Fíjate que que estudió conmigo, usted es un porro de miércoles, mira dónde está. Yo he escuchado cristianos así. Y yo aquí, mira, acá. Sin progresar, sin esto. Me quedé estancado por esta cuestión, por la iglesia, todo el tiempo. Ya con 50 y tantos años, ¿qué voy a hacer? ¿O qué voy a hacer? Y uno escucha a cristianos frustrados porque no realizaron sus sueños. ¿Te das cuenta? Entonces, no que no los tengamos y que no. Sujétalo todo a la voluntad de Dios y Él hará conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Nosotros estamos haciendo y trabajando para lo eterno. Para lo eterno. Metámonos eso en la cabeza, hermano. El trabajo que tú y yo hacemos es lo más importante del mundo. El trabajo más importante del mundo es el que tú le compartes el Evangelio a otros y le extiendes el Evangelio para salvación a otros. Eso es lo más importante. Y es lo único que verdaderamente este mundo necesita. Es lo único que este mundo necesita. Misericordia de Dios, todo lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Eso me tiene que instar a presentar mi ser, mi cuerpo como un sacrificio vivo, disposición,
y por supuesto que habla del cuerpo. En el cuerpo está la mente, dice la palabra, bienaventurados los pies de quienes llevan el evangelio. Nuestro cuerpo es lo que finalmente va a expresar hacia el exterior las acciones. Y ese sacrificio tiene que ser santo, y otra vez aparece agradable a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué es vuestro culto racional? La adoración. Adoración. ¿Ya? Racional. ¿Por qué dice racional? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Hay gente que detesta la doctrina, detesta el estudio de la Biblia, detesta la hermenéutica, la homilética, porque dice que todo eso es pura lógica y eso tapa la adoración a Dios. Está equivocado. Eso viene de Satanás, no es así. Si no entiendo lo que Dios dice, si no estudio lo que Dios dice, si no realmente aprendo. Por eso dice la palabra 2 de Timoteo 3:16-17, toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado, enteramente preparado para toda buena obra. No podemos hacer ninguna buena obra a los ojos de Dios si no estamos enteramente preparados. Y estamos enteramente preparados y vamos retrocediendo si realmente hemos sido transformados. Pero la primera transformación es aquí, porque ignoramos. Ignoramos. ¿Por qué la gente en el mundo, muchas veces, en el mundo evangélico incluso, adora de una manera que es hasta bizarra? Entre comillas, adora. Pero según ellos están adorando. ¿Por qué pasa eso? Por ignorancia. Por ignorancia. Entonces, tiene que ser racional. No se debe bajo ningún punto separar la razón de la emoción. La razón tiene que sujetar a la emoción, no la emoción a la razón. Nunca. Si son las emociones las que controlan nuestra vida, estamos fallando. Estamos fallando. No se conformen, no se enmarquen a este siglo. Podríamos agregar lo que leímos recién, ¿no es cierto?, en Colosenses. Poner la vista en las cosas de arriba. Ese es el marco al cual nosotros tenemos que ajustarnos. Vamos siendo transformados, sino transformados por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro. ¿Ves que nos da participación a nosotros? Esta es la pega que hay que hacer. No va a venir un ángel del cielo, ¿no es cierto?, con una varita mágica o algo a meter en tu mente la Biblia. No, eso es algo que tú tienes que hacer. Tú y yo tenemos que vencer la desidia, tenemos que vencer la flojera. Hay dichos de los cuales los anglosajones se ríen de nosotros. Hay varios dichos, entre esos, mañana empiezo. Mañana empiezo. No empieza ahora, estamos igual que el faraón. ¿Cuándo quieres que te saque la rana? Mañana. Quiero pasar una noche más lleno de sapos. Mañana empiezo. ¿Cómo que mañana empiezo? Y si mañana estás muerto. Es ahora. Es ahora. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. No se puede comprobar la buena voluntad de Dios, ¿no es cierto? Ni menos concebir que esa buena voluntad de Dios es agradable y perfecta si no estamos transformados. Porque la transformación provoca en nosotros, ¿qué cosa? Ese cambio de manera de pensar, ese cambio de manera de pensar. Lo que pensábamos que podía ser algo latero, lo transformamos en una pasión o algo que no tiene mayor sentido, mayor importancia, tiene suma importancia. Pero es un acto de la voluntad nuestra, no para inventar cosas, no para torcer la Escritura, sino para conocer la Escritura y empezar a obedecerla. Empezar a obedecerla. La Iglesia tiene la misión de promover el estudio sistemático de la Escritura y también la Iglesia debe proveer estudios de esa manera, que nosotros podamos, ¿no es cierto?, conocer temáticamente las cosas que nos competen, pero con todos los argumentos bíblicos que podamos y que el tiempo nos permita colocar. Y realmente llegar
a la raíz de cada una de las demandas que Dios hace a su pueblo. Y entonces, por eso es que hemos tomado bastante tiempo en este tema de la adoración, porque es un tema que creo que, independiente de la situación personal de cada uno de nosotros, estamos faltos en eso. Y no estoy diciendo con esto de que estamos en apostasía, no, nada que ver, hermano. Estamos de repente faltando a la pasión, estamos muchas veces tan ensimismados en las cosas del mundo, y se puede entender, ¿no es cierto? A veces hay una vorágine en esto, pero no se puede sostener. Cuando tú te pega el palo el Señor, tienes que reaccionar, tengo que reaccionar. ¿Para qué? Para que efectivamente entonces Dios me corrija, por medio de la palabra, ¿no es cierto? Pero cuando no reaccionamos y pensamos que en algún momento lo vamos a retomar, les aseguro que estamos en caída libre. En caída libre. Y si somos hijos de Dios, tenemos que saber que Dios al que ama va a disciplinar. Va a disciplinar. Entonces, así es nuestro Dios. Y la adoración consiste en entregar nuestra vida para que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es Dios mismo, use la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, la suficiencia de la palabra de Dios, la inerrancia de la palabra de Dios para transformar nuestras vidas. Y esa transformación, vuelvo a insistir, va a tener sí o sí fruto y va a tener un impacto. La magnitud de ese impacto, no nos engañemos por las cosas externas. No nos engañemos por las cosas externas. Una persona, 2 personas, 10 personas, 1000 personas, no. El propósito de una iglesia no debe ser crecer, no. Porque el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Si tenemos hoy día más personas nuevas y sigue llegando gente, alabado sea el cielo. Pero la iglesia no es aquella que promueve actividades para aumentar el número de personas o no. Cada uno de nosotros tiene que hacer obra de evangelista. Cada uno de nosotros tiene que hacer obra de evangelista. En el lugar donde Dios lo ha puesto. Con una vida transformada, siendo sal, siendo luz, adorando a Dios en la forma de vivir, en la forma de hablar y compartir el Evangelio. Y entonces veremos la voluntad de Dios agradable y perfecta. Veremos la gloria de Dios y veremos también la ira de Satanás. La ira de Satanás. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los cristianos el día de hoy es que nos hemos acomodado tanto que no solamente ya nadie nos persigue, sino que nos aplauden.